Cuando gusten empezar, empezamos. La persona que vaya a exponer, prenda su cámara, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de anatomía, una breve introducción. La próstata tiene relación con la sínfisis del pubis, con el recto, con los elevadores del ano, la vejiga y la uretra, la parte prostática de la uretra. Siguiente, por favor. Tiene las dimensiones transversalmente de 30 a 40 milímetros, longitudinalmente de 40 a 60 milímetros y posteriormente de 20 a 30 milímetros. Usualmente se dice que tiene la forma de una nuez, bueno, tamaño de una nuez, y pesa de 18 a 20 gramos. Está irrigada arterialmente por la arteria vesical inferior, la pudenda interna y la rectal media. Su irrigación venosa es el plexo periprostático, que tiene conexiones con la vena dorsal profunda del pene y las venas ilíacas internas. Está inervado por el plexo hipogástrico y tiene ganglios ilíaco interno, el sacro, vesicales e ilíaco externo. Aquí vamos a hablar sobre la división anatomofuncional de McNeil. Se divide en zona glandular y esta a su vez se divide en área externa, en zona glandular y internal. La zona glandular a su vez se divide en área externa y área interna. El área externa a su vez se divide en zona periférica y zona central. El área interna se divide en zona de transición y en las glándulas periuretrales. Y en la zona estromal, pues nada más está el estroma fibromuscular anterior o zona fibromuscular. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una imagen en donde la letra A representa la zona central, la letra D es la zona periférica, la letra E es la zona glandular, la letra C es la zona de transición y la letra B es el estroma fibromuscular. Bueno, aquí tenemos en la zona periférica. Representa el 70% del tejido glandular prostático. Aquí no se desarrolla hiperplasia prostática, pero es el sitio predilecto para el cáncer prostático, teniendo una prevalencia del 80% y también una alta prevalencia de prostatitis crónica. En la zona central tenemos que es el 25% del tejido glandular y aquí no se presenta cáncer prostático. Bueno, nada más un punto. Acuérdense que en medicina no es ni sí ni no. O sea, puede presentarse cáncer de próstata a nivel central, sí, pero aproximadamente es entre el 5 y el 10%. O sea, es muy bajo el riesgo. Y a nivel periférico es hasta en un 75-80%. Entonces, ¿qué es lo que más está externo a la próstata de la periferia? Y por eso el tacto rectal para nosotros sigue siendo una herramienta muy útil, porque se puede detectar el cáncer de próstata de manera inicial o localizado, ¿sale? Normalmente el crecimiento prostático obstructivo sí se da efectivamente en la zona central o transicional, ¿vale? Sigue. Bueno, en la zona de transición tenemos que representa el 5% del tejido glandular. Aquí es principalmente donde se presenta la hiperplasia prostática benigna y también tiene una prevalencia del 20% de cáncer prostático. En las glándulas periuretrales es el 1% del tejido glandular de la próstata. Puede presentar nódulos y clínicamente es de poca relevancia. Siguiente. En la zona fibromuscular tenemos que aquí se presenta la hipertonía simpática y da la sintomatología de la obstrucción. Esta zona es objeto de los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos y contiene el esfínter interno o lisoesfínter, que es la válvula vesical hacia la uretra.
facilita la micción, permite la llenada vesical y evita la eyaculación retrógrada. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una, como usted decía, no todo es sí o no, tenemos una zona, una tabla donde están las zonas y sus principales afecciones. Por ejemplo, tenemos que la zona periférica tiene una alta prevalencia de atrofia focal y tiene una baja prevalencia y la zona central tiene una baja prevalencia de esta. Aquí tenemos que la inflamación crónica en la zona periférica puede ocurrir por una alta prevalencia también y pues va disminuyendo hacia la zona central de transición y hacia la zona central. Igual la hiperplasia prostática benigna, pues en la zona de transición es de alta prevalencia y pues en las zonas centrales de baja prevalencia. Tenemos que principalmente la zona periférica es la más afectada por la mayoría de las afecciones, pero pues no todas tienen alta prevalencia. Aquí tenemos una pequeña imagen histológica donde tenemos de afuera hacia adentro el estroma, la membrana basal, las células endocrinas, las células madre y las células luminales del lumen, pues. Bueno, en cuanto a la fisiología prostática, vamos a hablar algunas generalidades, como que la próstata se encarga aproximadamente de la secreción de un 25 al 30% del volumen del semen. Esta secreción va a tener la característica de ser un líquido lechoso que va a estar compuesto principalmente por citrato, por fósforo, que le va a ayudar a aumentar el pH del semen, esto porque la vagina va a tener un pH de entre 3 y 4, y el pH óptimo para que el esperma tenga una buena movilidad va a ser un pH de 6. Va a tener también enzimas de coagulación, esto para que junto con el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal se forme un débil coágulo de fibrina que va a mantener el semen en las regiones profundas de la vagina. Esto a su vez también va a tener la enzima profibrinolicina, que se va a encargar de disolver el coágulo a los 15 o 30 minutos siguientes. A medida que el coágulo se disuelve, el esperma adquiere una mayor movilidad. También va a poseer cantidades significativas de calcio y la secreción prostática va a ser la encargada de otorgar una mayor movilidad al espermatozoide. Te encargo tu cámara nada más, por favor. Ah, sí, perdón. Permítame. Ok, listo. En cuanto a, ya hablando de la definición de la hiperplasia prostática benigna, podemos encontrar 3 definiciones. Una definición propiamente histológica, donde la detección microscópica de hiperplasia, o sea, una proliferación tanto del epitelio del estroma, se va a considerar una hiperplasia prostática. La segunda definición incluye un crecimiento de la próstata detectado, como lo dijimos, por el examen rectal o el ultrasonido, siendo mayor de 30 centímetros cúbicos. Y la tercera definición que incluye hiperplasia prostática es la asociada con síntomas y definidos con el término de síntomas del tracto urinario inferior. Las diferentes definiciones surgen porque el tamaño de la próstata no siempre se relaciona con los síntomas. Esto quiere decir que puede haber un crecimiento significativo, sin embargo, el paciente no necesariamente puede presentar síntomas, y ya una vez que presenta síntomas se le considera como el crecimiento prostático obstructivo. Actualmente se considera que, bueno, no actualmente, pero se ha considerado que es una enfermedad progresiva que tiene origen hormonal. ¿Esto por qué? Porque la dihidrotestosterona, un producto de la testosterona gracias a la enzima 5-alfa reductasa, va a tener un papel de estimulación en la proliferación de estas células prostáticas. Y lo vamos a ver más adelante en el tratamiento, los medicamentos inhibidores de la 5-alfa reductasa. Nada más aquí un punto. Sí, está bien cómo lo defines,
pero siempre nos tenemos que definir como crecimiento prostático obstructivo, porque ya el término de hiperplasia realmente es un término histológico y normalmente se da después de una biopsia o de una cirugía. Entonces, el término correcto es crecimiento prostático obstructivo. ¿Sale? Sí, doctor. ¿Sale? Sí. Bueno, tenemos la epidemiología. Tenemos que es un tumor benigno que se da más frecuente, bueno, es el tumor benigno más frecuente en varones. La incidencia de el crecimiento prostático obstructivo se relaciona significativamente con la edad. Ahí tenemos los porcentajes que en personas de 31 y 40 años pues se presentan el 8%, en personas entre los 41 y 50 años se presentan el 20%, en personas entre los 51 y 60, el 90% de los varones. Solo el 30 al 50% de los hombres con el 1 a 3% de de varones. Y también tenemos que a los 5 años de edad, pues casi el 25% de los hombres. Bueno, no sé si sea tu conexión, ¿es tu conexión o todo el mundo lo escucha entrecortado? ¿O es la mía? Sí se escucha como... Sí se escucha cortado. Ok. No sé si te puedes reconectar a ver si podemos escucharlo porque no te entendemos nada. Bueno, les explico un poco lo que está comentando su compañero. Obviamente, conforme a la edad, la cantidad de testosterona que se va produciendo, el hombre toda su vida produce testosterona y es un tejido que es totalmente dependiente de la testosterona. Entonces, obviamente, conforme a la edad, pues va estimulando hasta que va creciendo. Algo que comentó su compañero hace rato, efectivamente la testosterona se pasa a su fase activa, que es la dihidrotestosterona, que es 5 veces más potente que la testosterona como tal. Y esto se hace a través de la 5-alfa reductasa, que es una de las sustancias terapéuticas o target terapéuticas que tenemos para evitar este tipo de patologías. Bien, como dice su compañero, puede haber próstatas pequeñas que generan muchos síntomas o próstatas muy grandes que no generen ningún problema. Eso va a depender hacia dónde crece la próstata, si crece hacia afuera, hacia adentro o hacia adentro de la vejiga. Eso es totalmente independiente. Cada paciente puede variar su tipo de crecimiento. Esta tabla, bueno, en porcentajes, más o menos el 50% de los pacientes a los 50 años empiezan a tener algún tipo de crecimiento prostático, pero no necesariamente quiere decir que sea sintomático, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que se refiere. Bueno, esto que comenta de los factores de riesgo de la raza negra, hispanos, realmente lo único que se ha demostrado entre la raza negra y las familiares de primer grado es el riesgo de cáncer de próstata. Si hay cierta afinidad familiar por la testosterona y hay pacientes que el papá tuvo problemas de la próstata a los 50, entonces el hijo también lo vuelve a tener y así. Pero normalmente va en relación a mayor afinidad a los receptores de testosterona. ¿Va? ¿Ya se conectó su compañero? Sí, ya, perdón, es que ya me cambié del lugar. Va. Bueno, no sé si escuchó lo último que dije, que a los 55 años, pues el 25% de los hombres van a presentar síntomas y a los 70 años el 50% de los hombres reportan una disminución en la fuerza y el calibre de chorro urinario. Ok. Ya, sí. Bueno, ahí tenemos una tabla respecto a la epidemiología en diferentes, por así decirlo, zonas. Tenemos la zona de Dallas, España,
y vemos cómo a los diferentes rangos de edades va aumentando el volumen de la próstata conforme a los grupos de edad. La siguiente. Buen día, doctor. Buen día. Ahora vamos a tocar un poco el tema de la etiología y de la fisiopatología del crecimiento prostático obstructivo, que para empezar a hablar de la etiología vamos a definirlo como una hiperplasia de tipo nodular en la próstata. Realmente es un problema definir como tal la etiología, porque no se conoce como tal la causa certera, no se ha dilucidado ciertamente, pero lo que se cree hasta el momento es que, pues como tal, hay una hiperplasia, principalmente en la zona del estroma, y se llega a presentar en la zona epitelial de la próstata. Recordemos que esto sucede en la zona de transición. Y lo que más se acepta es que no es tanto el crecimiento el que afecta, sino es una disminución en la apoptosis. Va a ser el factor que nos va a desencadenar más este problema. Y esto va a estar desencadenado por los andrógenos, principalmente por la testosterona y su componente, su derivado, que es el más activo, que es la dihidrotestosterona. Aquí, dentro de los factores que se han implicados para que haya una mayor prevalencia de este padecimiento, es la edad avanzada, como ya vimos, precisamente el aumento de estrógenos que van a ser derivados de los andrógenos y los metabolitos de la testosterona. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a explicar lo que venía al final de la diapositiva. Como vemos, encontramos la testosterona fuera de la próstata. Una vez que llegan al estroma, vamos a basarnos en el lado izquierdo de la imagen. Una vez que llega al estroma celular de la próstata en la zona de transición, ahí se va a encontrar la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2. Acá es importante aclarar que es la de tipo 2 porque la de tipo 1 está presente en piel, pero aquí la de tipo 2 está presente únicamente en el estroma. Aquí, por el metabolismo, vamos a tener la producción de dihidrotestosterona y esto va a ser captado por los receptores de andrógenos. Los receptores de andrógenos, como decía antes, también pueden estar presentes en las células epiteliales, por eso es que también se puede encontrar un crecimiento, una hiperplasia en las células epiteliales de la zona de transición, pero pues esto lo vamos a ver más en el estroma. ¿Y esto qué va a hacer? Va a actuar sobre los factores de crecimiento, principalmente por el factor de crecimiento de fibroblastos, de número 7 y número 2, y a su vez también van a actuar sobre el factor de crecimiento transformante beta. Esto pues nos va a llevar a que exista una mayor producción a que haya una mayor mitosis, son mitógenos, y esto pues nos va a producir mayor número de células en la zona del estroma. Estas van a crecer en forma de nódulo, y las que nos van a causar el problema son que crecen periuretrales. Esto nos va a ocasionar que exista la obstrucción y que empiecen los síntomas, que como vamos a ver más adelante, se clasifican en 3 etapas. Y aquí del lado derecho podemos ver una toma histológica donde encontramos en la imagen A del lado izquierdo, podemos encontrar glándulas dilatadas, pero un estroma normal. Ahí lo blanquito lo vemos como pues, que son las glándulas, y lo morado pues, es el estroma que se ve íntegro. En la imagen B del lado derecho podemos encontrar que hay una mayor densidad glandular, como por decirlo, están crecidas, hay un mayor número, y hay una menor densidad del estroma, es decir, la parte que es totalmente morada lisa se ve disminuida. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología como tal que nos ocasiona los síntomas. Como vamos a ver más adelante, dentro de las manifestaciones clínicas encontramos los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos, que los irritativos también los encontramos que son como de llenado. Aquí encontramos 2 componentes que son los principales que nos van a causar estos problemas. Tenemos el componente dinámico y el componente estático. El componente dinámico como tal es el crecimiento de forma nodular periuretral que nos va a ocasionar esta obstrucción. Y aquí, en este momento, es cuando encontramos la primera etapa de la fisiopatología, que sería la etapa de compensación. Aquí, al haber un crecimiento periuretral, vamos a tener una compresión de la próstata. Entonces, por tanto, va a aumentar la presión intrauretral, y esto nos va a ocasionar
que el músculo detrusor, recordemos que el detrusor es el músculo que nos va a ayudar a que se complete como tal la micción, va a sufrir una mayor contracción, va a necesitar contracciones más fuertes y por lo tanto va a haber una hipertrofia para tratar de compensar esta resistencia. Y la segunda etapa que tenemos es la etapa clínica, donde se empiezan a presentar como tal ya los síntomas de tipo irritativos por el aumento de la presión del músculo detrusor. Pero en esta etapa, el músculo detrusor, por la hipertrofia, empieza ya el momento en el que deja de ser funcional, empieza ya la atrofia. Llegó hasta el punto en el que las fibras musculares se han elongado tanto que deja de ser funcional. Y finalmente, la etapa 3 es la etapa de descompensación. En esta etapa, las fibras musculares ya están demasiado elongadas, que ya no va a ser suficiente para crear la presión para que se logre la micción. Y aquí se presentan ya como tal los síntomas obstructivos, que pues es una disminución en la fuerza del chorro, que la sensación de no poder llevar a cabo la micción, como tal el pujo, el tenesmo, vesical, claro. Y pues esto es lo que compone como tal la parte dinámica de la patología. Y hablando del factor estático, va a ser el mediado por los receptores alfa-adrenérgicos, que pues esto va a estar dado por el sistema parasimpático a través de los receptores colinérgicos para el músculo detrusor, para que se lleve pues como tal la contracción, ¿no? Para poder acabar la micción. Un segundo, esto que comentas creo que lo más importante, de hecho creo que vino una pregunta de esto. Obviamente la vejiga lo que hace es ponerse grueso el músculo detrusor para que tenga más fuerza en contra de una obstrucción. Y si se acuerdan de sus clases de fisiología de las fibras de actina y miosina de todos los músculos, para que se pueda contraer un músculo debe estar en estrecho contacto, ¿sale? Entonces se contactan y cuando se contrae se pega y se estira. Pero ¿qué pasa si se estira? El momento que dejan de estar en contacto ya no tienen la capacidad de contracción, ¿sale? Porque las fibras de actina y miosina ya no están en contacto. Es por eso que se dilata, digamos, la vejiga y ya no tiene la capacidad de contracción y la fuerza para poder vaciar esto. Otro punto, antes se decían síntomas irritativos o síntomas obstructivos. Hoy por hoy, la nueva clasificación son síntomas de almacenamiento y síntomas de vaciamiento. De vaciamiento son pues, los obstructivos y los de almacenamiento los irritativos. Que supongo que ahorita con este tema alguien nos va a diferenciar eso de los síntomas y cómo se diagnostica y todo esto. Por eso no me voy a adelantar y síguele. Ahora, de todo esto, ¿en qué podemos nosotros intervenir? ¿En el efecto dinámico o en el efecto estático de la vejiga? Bueno, doctor, pues como vamos a ver más adelante, hay diferentes tratamientos. Se puede actuar sobre los dos. Hay medicamentos para el componente estático y para el dinámico. Perfecto, entonces síganle. Bueno, y aquí tenemos una imagen para representar lo que es parte del componente dinámico. Como vemos, pues es como tal el crecimiento prostático. Y en el crecimiento estático, pues vemos la presión que existe, ¿no? Por parte por el crecimiento que hay. Y mencionábamos a los receptores alfa-1 adrenérgicos que nos van a llevar a cabo la contracción del músculo. Siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas, tenemos que hay síntomas obstructivos o irritativos según la bibliografía que consultamos, pero como ya mencionó el doctor, hoy en día se consideran de vaciamiento y de almacenamiento. Exactamente. Sí, entonces, bueno, dentro de los síntomas obstructivos o de vaciamiento, tenemos que es la vacilación, el descenso de la fuerza y calibre de chorro, sensación de vaciamiento vesical incompleto, o sea, tenemos vesical, micción doble, orinar una segunda vez en menos de 2 horas, pujo para orinar y el goteo postmiccional. Pausa. Vamos a irnos poco a poco con esto porque es lo más importante. ¿Qué se refiere con vacilación? Es cuando tenemos ahí se me fue la palabra. No, es dolor, ¿no? No. No, doctor, bueno, es principalmente la dificultad para iniciar
Exacto. El retraso en el inicio de la micción, que el paciente está, cualquiera de los que están aquí presentes, hombres, obviamente, ha ido a algún baño público y ven al clásico viejito que está ahí parado y no puede empezar a orinar y ustedes se entran, orinan, se salen y el viejito sigue ahí, ¿sale? El retraso en el inicio de la micción, en inglés se llama excitancia, ¿sale? Entonces, la vacilación es un síntoma obstructivo, sí. Descenso de la fuerza y el calibre del chorro, obviamente. No, espérame, es tenesmo. No, la micción doble, eso que me comentas, orinar una segunda vez en menos de 2 horas, ¿cómo se le llama o qué otro nombre tiene? No sé, la verdad, no vi. Bueno, eso se llama poliaquiuria, ¿sale? Que el paciente orina y en menos de 2 horas vuelve a orinar, ¿va? El pujo y el goteo magnesional, síguele. Bueno, dentro de los síntomas irritativos tenemos la urgencia para orinar, la poliaquiuria, es que ese es aquí lo mencionaba. De arriba. Entonces, la nicturia y la pesadez y el dolor suprapúbico. No. Ok, acuérdense, 3 síntomas de almacenamiento únicamente, que es frecuencia, urgencia y nocturia, ¿sale? Es que puede haber frecuencia, o sea, que aumente el número de veces que orinan, pero no necesariamente entran dentro del término de poliaquiuria, ¿sale? Ok. Bueno, dentro de otras causas posibles que tenemos de síntomas urinarios, tenemos que descartar, tener nuestros diagnósticos diferenciales y puede ser una infección de vías urinarias, una prostatitis, el estrechamiento de la uretra, formación de cicatrices en el cuello de la vejiga como resultado de cirugías previas, cálculos en los riñones o en la vejiga y cáncer de próstata o de vejiga. Entonces, por eso es importante pues realizar una buena exploración física y tener en cuenta nuestros diagnósticos diferenciales. La siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones clínicas, tenemos nuestros signos, pues van a ser principalmente, los vamos a conocer mediante el examen rectal, y va a evaluar el crecimiento, ya sea liso, firme, elástico, y la presencia de induración, pues nos debe alertar por un posible cáncer. Bien, ahí tenemos ilustrado pues lo que serían los síntomas del crecimiento prostático obstructivo, el chorro miccional encortado, dificultad para iniciar la micción o vacilación, el goteo terminal, la imprecisidad miccional, el chorro miccional débil y la sensación de vaciado incompleto. En la imagen del lado derecho vemos un tacto rectal, que para realizar el tacto rectal, pues sabemos que es la herramienta más utilizada en el examen físico, pero depende del operador, por así decirlo, o de quien lo realiza. La técnica recomendada para realizar el tacto rectal, es uno, explicar el procedimiento al paciente y pues siempre contar con su consentimiento. 2, asegurarse de que haya un vaciado completo de la vejiga. Solicitar al paciente que baje sus pantalones, su ropa interior y se coloque en posición de cúbito dorsal o genupectoral. Pues ya la posición será pues, de acuerdo ahora sí que a la preferencia del médico o como se le facilite más. 4 sería lubricar de forma adecuada la región anal. Y 5, pues introducir el dedo índice con la mano más hábil hasta el esfínter anal. Bueno, en el esfínter anal, para evaluar primero lo que es el tono muscular y después avanzar por el recto con el fin de palpar la glándula prostática. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque yo tengo ya actividades aquí en el hospital y les voy a mandar el link para que continuemos en la noche, porque esto quiero tomarlo bien a detalle con ustedes para que lo diagnostiquen rápido y sepan bien cómo se debe manejar todo. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro que sí, doctor. Les subí a la plataforma del Blackboard ya las 2 tareas, una para este sábado y otra para el siguiente sábado. La verdad es que son tareas que, lejos de que sean tareas, es algo que les vaya a servir bastante para que puedan usar tanto los medicamentos como los tipos de cálculos, dietas y todo esto. De esas tareas van a venir preguntas en el examen, que es el 9 de abril, ¿sale? Entonces, para que las hagan con cuidado. Bueno, pues entonces más tarde les mando el link. Cuídense. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.